El tema que traemos en esta mañana tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Hoy por hoy, y en medio de una introducción corta que voy a hacer, nos hemos de alguna manera mal acostumbrados a que cuando venimos a los servicios, venimos a las escuelas dominicales, salimos como confortados, mas no confrontados. Ojo la diferencia: confortados, mas no confrontados. Y usted podrá ver que la palabra estuvo bonita, que Dios se movió, sí, eso no está mal, bien que Dios se mueva, pero usted puede experimentar algo tan hermoso que usted se acerca al predicador, le pone la mano en el hombro y le dice: qué palabra tan hermosa, hermosa esa palabra, tocó las fibras íntimas de mi corazón, era lo que yo necesitaba. Fuiste confortado, mas no fuiste confrontado. Por eso es que hoy en día estamos viendo en muchos púlpitos, en muchas iglesias, que se habla más que predicar la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es como una especie de conferencia de estímulos y de que la gente se sienta bien y salga bien, pero cuando sale a la calle y llega a su casa, la vida sigue siendo igual. Llegan a la iglesia, aquí se meten con el Señor, pero en realidad a usted en algún momento le han jalado las quedejas. En algún momento usted se ha sentido redarguido por la palabra de Dios y ha podido usted experimentar o entender que quizás muchas de las situaciones que nosotros vivimos en el diario de vivir, ha sido consecuencia de nuestro pecado, ha sido consecuencia de nuestra propia concupiscencia. ¿Será que en algún momento usted y yo hemos podido entender de que el Señor hace rato nos está llamando con lazos de amor? Hace rato Dios nos las está pintando bonitas, nos habla a través de los hermanos, nos habla a través de la televisión, nos habla a través de una prédica en este lugar, y muchos no hemos podido entender. Y cuando digo muchos no hemos podido entender, déjeme decirle que yo me incluyo para no herir la susceptibilidad de los demás. Pero todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, algo hubo en el canto de la cabulla, por lo cual tenemos que revisar y tenemos que arrepentirnos. Pero déjeme decirle que para poder tener un arrepentimiento genuino es cuestión de fe. Porque si usted no cree que Dios lo está llamando al arrepentimiento, usted hoy reza, peca y empata, como dicen en la iglesia tradicional y aquel decir que mucha gente practica. Pecamos, rezamos y empatamos. Creemos que con Dios se puede jugar, creemos que hoy puedo tirarme una canita al aire y luego en la noche me postro delante de la presencia de Dios y reconociendo que es un Dios justo y perdonador, le pido perdón por lo que hice en el día y el Señor me perdonó, y como la palabra dice que le echan nuestros pecados a sus espaldas al fondo del mar, creemos que Dios sufre y hay muchos que usan el cliché y dicen que Dios sufre de amnesia y que se le olvida todo aquello que nosotros hemos hecho mal delante de Él. Y sí, Él es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, pero es un Dios que también es fuego consumidor. Y Él no es igual a nosotros, aunque la palabra de Dios nos enseña en el Génesis que hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero en el principio se rompió ese modelo de ser a imagen y semejanza de Dios. En el momento que el primer hombre y la primera mujer le prestaron oídos a la serpiente, se desboronó todo el plan que Dios tenía con cada uno de nosotros. Luego el Señor, después de un tiempo, envía a su Hijo amado Jesús. Era el único que podía rescatar esa primogenitura que nosotros tuvimos en el principio. Pero muchos no hemos creído. Muchos vamos y venimos, muchos llegaron a los pies de Cristo, muchos nos bautizamos, algunos todavía permanecemos en el Evangelio,
otros se han ido, van y vienen, vuelven cuando tienen una situación dura, vienen a los pies del Señor, el Señor vuelve y lo confronta porque Él es misericordioso. Amén. Pero así también como nos llama muchas veces con lazos de amor, con tal de que su alma no se pierda y la mía, muchas veces le va a tocar usar la vara de hierro. Y es cuando usted ve que la cosa se aprieta, es cuando usted ve que como que tocamos fondo y no vemos a Dios por ningún lado, pero la palabra nos enseña que en algún momento el Señor va a esconder su rostro de delante de nosotros para no escuchar nuestras súplicas de angustia, porque muchas veces tenemos súplicas de angustia, pero no están marcadas o enmarcadas en un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Cuántos de los aquí presentes, antes de ser cristianos evangélicos, fueron católicos? La gran mayoría. Gloria a Dios por aquellos que nacieron en cuna cristiana. Amén. Y usted recuerda que la Iglesia Católica, en el dogma de la Iglesia Católica, hay una oración que se la hace mucho incluso a los niños que van y que a la primera comunión o a la confirmación, y es el yo pecador. ¿Sí se acuerdan? ¿Cierto? Dios no quiere que usted hable de dogma. Dios lo que necesita es un arrepentimiento genuino. Y Él está esperando eso de parte suya. Vamos a ir rápidamente al libro de Marcos, Evangelio del apóstol Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 al 15. Y a partir de este texto vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Amén. Marcos capítulo 1 del versículo 14 al 15. Colóquese sobre sus pies en esta mañana en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Que dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse está enmarcado en que nosotros tenemos que creer que hay un Dios que es bueno, que es misericordioso y que es restaurador de aquello que nosotros por mucho tiempo hemos destruido. Amén. Como ya sabemos, el término evangelio significa, puede sentarse, puede tomar asiento. El término evangelio lo conocemos muy bien y significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Amén. Y aquí se relaciona el reino de Dios para el ser humano, que no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía quiere que los hombres rebeldes y pecadores confirmen o formen parte de su glorioso reino. Después de todo el desprecio que el mundo manifiesta hacia Dios, aún Dios anhela celosamente que, sin importar los errores que nosotros hayamos cometido, aún Él tiene sus brazos abiertos y nos acepta, pero con un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces, apláudale si le va a aplaudir. En este orden de ideas, déjeme decirle que la palabra evangelio entendemos que es las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que según el Señor en el libro de Marcos nos lo está diciendo claramente, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia era que el reino de Dios se estaba acercando o ya estaba en medio de nosotros. Esa era la buena noticia. La buena noticia era que Dios ya estaba en medio de nosotros, pero dice la Escritura de que el reino de Dios se acercó. Por lo tanto, si el reino de Dios se acercó a nosotros, la idea era que fuéramos aceptos a Él, pero para poder entrar en ese reino que es diferente al reino terrenal,
necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, para que usted me lo entienda de otra manera, para que usted y yo podamos entrar en el reino de los cielos, tenemos que vivir un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento no de que hoy me arrepentí, pero mañana volví, caí, y nos estamos convirtiendo en unos pecadores repetitivos de acciones que se supone que ya un día dijimos que no íbamos a volver a cometer. Amén. Y así pasa a menudo. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y miramos y analizamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, y le aseguro que muchos, incluyéndome, hemos pelado el cobre en alguno. De los 10, de pronto somos mentirosos. De los 10, de pronto estamos luchando con la fornicación. O sea, oiga, aquí ninguno tiene aureola o alitas en la espalda. Aquí ninguno tiene un cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso se perdió una vez en el Edén. Ya lo teníamos. Estaba todo listo para nosotros. Hoy quizás la situación fuera diferente y hoy no estuviéramos viviendo todo lo que se está viviendo hoy en día en cada esquina de Santa Marta o de Colombia o del mundo entero. Todo se ha tergiversado. Hoy en día a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Nos parece bien. Hay gente que le parece bien tatuarse. Hay gente que le parece bien cambiarse el sexo. Y hoy en día lo estamos viendo. Mire la campaña que hay ahorita por ahí, donde tenemos que firmar, porque en el Congreso de la República está en proceso una ley que puede ser dada. Y es que usted como padre hoy en día no puede llamarle la atención a su hijo si él le da la gana de que usted lo bautizó o le puso de nombre Juan y mañana se quiere llamar Juana. Porque Juan nació varón, pero después de un tiempo Juan dice que siente que hay una mujer encerrada en su cuerpo, y usted no puede evitar nada de eso con esa ley que va a venir, porque lo puede meter preso. Mire hasta dónde ha llegado la degradación del ser humano por el simple hecho de dejar que el pecado entre y haga estragos en las vidas. Y de pronto quizá usted aquí no lo está viviendo, pero tiene un vecino, una vecina que tiene un infierno en su casa. ¿Cuántas mamás ahora en este momento están sentadas en una mecedora esperando a su hijo que salió hace 2 días y no ha regresado? Y yo cada vez que hablo de estos temas me acuerdo cuando yo viví e hice pasar a mi madre por momentos como estos. Sentada en una mecedora esperándome que yo llegara a la casa después de 2 días de estar desaparecido. Y empiezan a publicar en las redes sociales, se desapareció Juanchito, salió hace 3 días y aún no aparece. Y la gente orando y orando, y resulta que en el peor de los casos a Juanchito lo pudieron haber asesinado. Pero en otros casos Juanchito está haciendo lo que no debe. Y a mí me pasó igual. Yo viví en el sector de la Ciudadela y a mí todo el mundo me conocía por mi fama, la fama que tenía. Y wow, pero ¿de qué sirvió la fama? De nada. Pero por todas estas cosas tenemos que pasar para poder conocer el amor de Dios y llegar a sus pies rendidos. Amén. Ahora bien, en esta escuela dominical vamos a considerar unos requisitos o unos pequeños puntos que vamos a ir desglosando, donde el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores puedan entrar en su reino, y pronto pudiéramos ver que no se trata de alguna cosa imposible de cumplir, sino que por el contrario son condiciones que están al alcance de todos los hombres. Básicamente se resumen en 2: arrepentimiento y fe. Amén. Arrepentimiento y fe. De eso se trata. Hay personas que lo ven difícil. Hay personas que creen imposible salir del lugar donde están. Y es que humanamente no vamos a poder. Y es que en su fuerza y en mis fuerzas no va usted a poder.
para que yo pudiera estar en esta mañana y que toda la gloria sea para el Señor, en un púlpito predicando la palabra, y no solamente aquí, sino que en otros lugares, de pronto quizás a través de las redes sociales, llevando una palabra, costó sacrificio, porque en algún momento pensé que yo no iba a poder salir de mi condición pecaminosa en la cual estaba. Y cualquiera de pronto en el mundo dirá, pero es que en el mundo lo tenías todo. Entre comillas lo tenía todo. Plata no faltaba, mujeres no faltaban, la droga no faltaba. Y cuando no había, por donde yo pasaba, me ponían en bandeja de plata todo. Había lugares en Santa Marta donde yo podía entrar literalmente con un cheque postfechado en el bolsillo y me lo podían recibir, incluso sin ni siquiera un papel en el bolsillo. Me abrían carta, me abrían créditos y luego iba y pagaba. Pero apenas yo entraba a un lugar, una cantidad de gente detrás de mí, los famosos gorreros. Cuando usted tiene la tula en el bolsillo, tiene amigos por doquier. Cuando usted está en el mundo, tiene amigos por doquier. Y hoy quizá usted puede estar experimentando lo que yo un día experimenté. La gente se fue yendo de a poquito. Los amigos, aquellos que se hartaron las tripas conmigo, y discúlpenme que a veces me llaman la atención por términos como estos, pero es necesario. Ahí estaban. Pero cuando Dios empezó a usar la vara de hierro conmigo, ninguno quedó. Nadie había por ahí. Nadie. Yo iba a las fiestas de San Agatón en carnavales en una camioneta, una Ford 150, la parqueábamos y en el platón habían amigos, mujeres, maicena, ron, lo que usted quisiera. Feliz de la vida. Cuando todo eso se empezó a ir a pique, cuando el dinero que llegaba de mala procedencia lo veía tan eterno y que nunca se iba a acabar, cuando empezó a acabarse, cuando Dios empezó a apretar por aquí y por allá, volteé a mis lados, a mi alrededor, atrás, no había uno solo de aquellos que aparentemente decían, soy tu amigo. Y es que Dios muchas veces tiene que hacer esas cosas para que usted y yo podamos entender que el único y suficiente amigo se llama Jesús. El único y suficiente salvador de nuestras vidas es Jesús. Amén. Y de pronto incluso los jóvenes dicen que aún son muy jóvenes para llegar a los pies de Cristo. De pronto hay personas ya adultas que dicen todavía soy muy joven para servirle al Señor. Y hay muchos que incluso piensan de que servirle a Cristo es para los viejos. Pero lo que muchos no han entendido es que la venida de Cristo está tan cerca, hermano, es tan inminente. Vea, yo me sorprendía, abro paréntesis, me sorprendí esta mañana con una publicación que hizo la pastora Natalie Cifuentes sobre un video referente al arrebatamiento. Y lo vimos hasta el final con mi esposa, y esa es para muchos la cruda realidad. Y estamos jugando al evangelio y nos estamos arrepintiendo de a mentiras. Y cada vez que queremos dar paso hacia adelante nos pasa como la mujer de Lot y miramos hacia atrás y observamos todo aquello que nos va a costar, que vamos a dejar allá atrás en el mundo. Nos cuesta tanto, hermano, abandonar la vida de caché, nos cuesta tanto, nos cuesta tanto. Y Dios nos lo está pidiendo con lazos de amor. Qué triste que Dios nos tenga que escalabrar para poder llegar nosotros entonces con la cabeza rota, sangrando, para que sea Dios curándonos y aceptándonos de nuevo, cuando Él no quiere eso para nosotros. Cuando Él utiliza primeramente el lazo de amor, es porque nos ama con amor eterno, y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y nos hemos mal acostumbrado a eso, amén. Entonces no sería coherente pensar que la relación perdida entre el hombre y Dios se restableciera si la participación activa del hombre es necesaria en cada persona en particular de un paso para volverse a Dios. Así que vamos a avanzar tratando el primero
de todos los requisitos que vamos a ver en esta mañana es que el arrepentimiento es un mandato de Dios. Y de pronto usted en esta mañana mira los 10 mandamientos de la ley de Dios y no va a encontrar el arrepentimiento por ningún lado. Pero déjeme decirle que además de los 10 mandamientos que se dieron en el principio, en el Antiguo Testamento, hay unos mandamientos que se llaman mandamientos apostólicos. Y uno de los mandamientos apostólicos que podemos encontrar en esta mañana es que arrepentíos. Y así lo entendieron los que lo predicaron en este entonces, que eran los apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, anótelo y vamos rapidito, usted va a encontrar el libro de Hechos de los Apóstoles que fue escrito por el apóstol Lucas, según los estudiosos. Dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tan fácil como eso. Antes era una sugerencia, hoy es una orden de parte de Dios. Que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Pero me llama mucho la atención que esta palabra dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué le quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, por ignorantes, por desconocer las Escrituras, pecábamos. Dice la palabra de Dios que más perdón va a tener aquel que es ignorante de la palabra que aquel que, habiendo conocido la palabra, la transgrede. Así, claro y pelado. No hay otra manera de adornar esta palabra. Muchas veces nosotros hemos pecado porque no conocíamos la palabra del Señor, porque desconocíamos los estatutos, porque desconocíamos las leyes, pero en el Antiguo Testamento la ley que estaba plasmada era para cumplirla, y aún así había un castigo severo. Amén. El que mataba, dice la palabra en el Antiguo Testamento, que al que hierro muere, hierro hiere, a hierro muere. Y habían tantas situaciones en el Antiguo Testamento que si hoy no estuviera la gracia en medio de nosotros, y vamos a entender ahorita más tarde en el pasaje del hijo pródigo, cómo la ley en el Antiguo Testamento decía que si un hijo no le hacía caso a sus papás, que si un hijo era reprochable, que si un hijo no atendía y era grosero con sus papás, los papás, según la ley, estaban obligados a coger a ese hijo y entregárselo a los ancianos de la ciudad en ese momento. ¿Y sabe qué pasaba? Llamaban a todos los hombres, a todos los varones de esa ciudad, y ese hijo malcriado, grosero, que no le hacía caso a los papás, que era, mejor dicho, que se iba para la calle con los amigos, ¿sabe qué? Dura palabra le voy a decir, era apedreado delante de todo el pueblo. Y hoy por hoy, bendita gracia, que Dios nos perdona. Él dice en su palabra que Él no vino a abolir la ley y los profetas, vino a hacerla cumplir. Pero tenemos la gran ventaja de que el Señor, en su infinita misericordia, nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos genuinamente. Amén. Cuando el Señor se expresa de esta manera, estaba dejando claro que es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es tan sencillo de entender en el ámbito terrenal. Cuando se declaraba un rey o cuando se nombraba un rey, el rey no iba delante del pueblo en una alocución y le pedía el favor al pueblo que fueran obedientes a su reinado o que quizás tuvieran algo de decencia delante de él. No les pedía el favor, les daba una orden como rey. Y hoy en día el reino de Dios, el rey soberano sobre todos los reyes, nos exige que nos arrepintamos. Y nos exige que nos arrepintamos para que nuestras almas no se pierdan en el fuego, para que nuestras almas sean salvas en el Señor. Y eso es lo que pasa cuando usted no está de acuerdo con un rey. Usted se subleva, usted se va en contra, se va en choque de una autoridad.
Llevémoslo a un plano más actual. Cuando usted tiene un jefe, un director, un rector de una educación, de una entidad educativa, de una universidad, y usted se va en contra, incluso dentro de la iglesia hay unos estatutos que se han hecho. En las congregaciones hay una visión y hay una misión, pero también hay unos estatutos que hay que cumplir. Y cuando nosotros como siervos del Señor, dentro de las congregaciones, nos vamos en contra de lo que está diciendo la autoridad en ese momento y los estatutos que está colocando en un papel, en una cartelera para que todos lo veamos y lo cumplamos, oiga, usted está en rebeldía. Y si usted no le hace caso a su autoridad que está viendo y que está muchas veces saludando, ¿en qué cabeza le cabe que usted le va a hacer caso a Dios que no lo ve? Usted tiene que practicar la sujeción. Usted tiene que ser obediente a lo que sus autoridades aquí en la tierra le digan, aunque usted no esté de acuerdo. Y se lo voy a poner de otra manera. El gobierno que nosotros tenemos hoy en día en Colombia, ya usted sabe, no voy a decir mucho porque de pronto nos van a censurar el video, pero el gobierno que llevamos en Colombia, que tenemos en este momento, no está alineado a lo que de pronto en algún momento escuchamos decir en campaña. Y hoy en día la situación en el país se está asimilando mucho a otra nación vecina. Pero aún con todo y eso, aunque no estemos de acuerdo con el gobierno, tenemos que entender que ese gobierno que está ahí, con el que no estamos de acuerdo, es la primera autoridad. Y por ende, aunque usted y a mí no nos guste, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la autoridad determina. Amén. Exactamente. Y resulta que el pueblo es digno de sus liderados, de sus líderes. Amén. Así de sencillo. Cuando un emperador romano era coronado como rey, no invitaba a los súbditos a su reino a que aceptaran su autoridad si les apetecía, sino que exigía de todos ellos su sumisión y su lealtad. Le exigía en ese entonces. Le exigía, no les pedía, no les mandaba una cartica diciendo a ver si ustedes quieren, si ustedes tienen, pueden aceptar la autoridad mía y la sujeción. No, les exigía. Y si las demandas de un emperador romano eran absolutas, ¿cuánto más del Rey de Reyes, Señor de Señores y el mismo Rey del cielo? Amén. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando Dios nos pide que hagamos algo que a nosotros no nos parece y no hemos podido entender que no es lo que nosotros queramos de parte de Dios? Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque quizás, apláudele, porque quizás usted quisiera seguir manteniendo la condición que tiene hoy en día. Incluso quizás usted y yo le estamos pidiendo a Dios cosas que a la luz del sol no son malas. Porque malo no sería a la luz nuestra meternos en una vaca loca con un banco 300 millones de pesos para comprar una casa que necesitamos. O sea, no es una idea mala, ¿cierto? No es una idea mala que usted tenga un anhelo en su corazón de tener un carro. No es una idea mala que usted en su corazón le esté pidiendo a Dios que le dé un empleo digno y remunerado. No está mal, todo eso está bien. Pero usted se ha puesto a pensar qué piensa Dios de todo aquello que usted le está pidiendo. Que no está mal. Y Dios sabe que no está mal. Pero Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. O sea, lo que usted quiere para su vida es diferente a lo que Dios sabe que usted necesita para su vida. Usted necesita una casa, usted necesita un carro, usted necesita educación para sus hijos, usted necesita una comodidad.
pero lo que usted no sabe es que Dios no quiere que usted se meta en una vaca loca donde se va a enfermar, donde va, mejor dicho, no va a tener tranquilidad en muchos años por un crédito en un banco que lo va a llevar 15, quizás 20 años pagando aún más de lo que usted le prestó al banco. O sea, Dios no quiere eso para usted. Pero usted tiene que creerle a Dios de que Dios le va a dar la casa, de que Dios le va a dar el carro, de que Dios le va a dar la estabilidad que usted está pidiendo, de que Dios va a cumplir lo que usted le está pidiendo, pero usted tiene que entender en esta mañana qué es lo que Dios quiere para su vida y no lo que usted anhela para la suya. Amén. Usted tiene que entender y aceptar en esta mañana, entender primeramente de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y de pronto usted dirá, pero yo necesito la casa, sí, pero Dios no quiere que tú te metas en un crédito que te va a volver loco en algún momento. Amén. Pídale a Dios que le dé lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Amén. Pídale a Dios que le dé la salud, pero también entienda que muchas veces Dios quiere sanarnos y está dispuesto, pero algo está demandando de parte de nosotros. Y nos pasa, y es que a nosotros nos falta intimar con Dios. Uno llega a la casa, habla con la esposa, comenta lo que pasó en el trabajo. Yo le comento a mi esposa, no todo el tiempo, porque a veces, y lo reconozco, y le pido perdón a mi esposa, porque muchas veces llega uno tan cansado y tan cargado, que el trabajo, que la universidad, y a veces le damos más importancia a esos asuntos que no son malos, pero que sabemos que cuando llegamos a la casa deberíamos como que abrirle el espacio a la familia, ¿cierto? Y hay momentos en que ella quizás trata de decirme algo, hablarme, y estoy yo en el computador terminando una actividad para la universidad, pasándole a Edinson, descargando los videos para mandárselos a Edinson para que los edite. O sea, y nos hemos olvidado de lo más importante, de la familia. Amén. Y así como usted con su pareja intima y le comenta lo que pasó en el día, lo que sucedió, lo que se proyecta, qué tan bueno sería que también lo hiciéramos con el Señor. Así como le pregunto a mi esposa qué opina ella o qué piensa de alguna situación que le cuento, qué bueno sería llegar a los pies de Cristo y preguntarle a Dios qué opina de eso, si es viable que lo haga, si el paso que voy a dar en una decisión es de Él o no es de Él. Porque muchas veces, yo en algún momento lo he contado, yo he hecho negocios en mi vida y en los cuales he fracasado, y son negocios que usted dice, wow, tremendo negocio, coronaste, pero después de un tiempo se cayó el negocio y usted se pone a preguntar, pero si no era un negocio malo, era un negocio bueno, pero le preguntaste a Dios por ese negocio, le preguntaste a Dios por esa inversión que ibas a hacer. No le pregunté. Le pregunté a mi esposa, le pregunté a mis hijos, ¿les parece bien que haga este negocio? Sí, uy, cómo chévere, carro nuevo, bacano, nos vamos para allá y para acá. Resulta que el carro salió con comparendos porque nos dejamos llevar, pero le estamos preguntando a Dios, incluso los jóvenes que están a punto de tomar decisiones para estudiar una carrera universitaria, usted le está preguntando a Dios si es viable esa carrera que usted va a tomar. Que no sea que mañana más tarde, después de 5 semestres, le va a salir a su papá con un chorro de baba diciéndole que esa no era la carrera, que en el camino se dio cuenta que por ahí no era, que no era la medicina, sino que era la veterinaria o algo así. No nos hemos acostumbrado a eso, hermano, y hasta de eso tenemos que arrepentirnos, porque la palabra de Dios dice que hasta de las palabras que salgan de nuestra boca tendremos que darle cuenta al Señor. Amén. De las palabras, de la lisonja,
de cuando le hablamos a un hermano, de qué manera lo estamos diciendo. A veces decimos cosas de los dientes para afuera, ok, pero a veces decimos cosas que salen del alma, del corazón. Y la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida o la muerte. Usted sabía que usted por una conversación puede matar incluso un ministerio. Usted no necesita, mire, la palabra de Dios dice que ni los asesinos entrarán al reino de los cielos. Y no solamente asesino es el que empuña una pistola en la mano para físicamente hacerle mal a alguien. La lengua también, lo dice Santiago, enciende un bosque completo. Es tan fuerte la lengua que puede llevar un timonel de un barco. Con la lengua metemos en lío a cualquier persona. Con la lengua, con el hablar, vea, incluso con la lengua podemos exponer físicamente a una persona a que la maten. Con la lengua se han desbaratado relaciones, matrimonios, amistades por la lengua. Porque qué fácil mover la lengua, ¿cierto? Qué fácil, y muchas veces movemos la lengua para quedar bien delante de los demás. Desafortunadamente para nosotros ahí no cabe de Dios. Porque Dios conoce las mentes y los corazones. Y antes de que usted y yo abramos nuestra boca para hablar bien o mal de alguien, ya Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, si usted y yo entendiéramos eso en esta mañana, de que antes de que usted abriera sus ojos en el día, ya Dios conocía todo, hasta el color de la ropa interior que usted se iba a colocar ese día, que ni siquiera usted la sabía. Usted simplemente se levantó temprano, se bañó, porque muchas veces no oró, sino que se bañó, cogió, abrió la gaveta, vio el poco de ropa interior y agarró, o sea, lo cogió inconscientemente, pero ya Dios sabía que era amarillo el calzoncillo que usted se iba a poner. Ya Dios lo sabía. Todo, Dios tiene control de todo, hermano. Dios sabe lo que usted está viviendo. Dios sabe cuáles son las intenciones de su corazón. Dios sabe que la situación que usted está viviendo es desagradable delante de Él, pero también sabe que usted tiene intenciones de salir adelante y de salir de esa condición en la que está viviendo. Dios lo sabe. Pero yo quiero decirle en esta mañana que usted solo no lo va a poder hacer. Usted solo no va a poder salir adelante. Usted solo no va a poder superar el duelo que quizá está viviendo. Solo no lo va a poder. Por eso es que no entendió cosas que en la vida le sucedieron. Por eso no entendió, y por eso muchas veces no entendemos la situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. Después de tenerlo todo, se nos desbarató todo como un castillo de naipes. Quedamos en las tablas. No entendemos, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Dios sabía por qué. Dios sabía por usted. Y si usted en esta mañana está a punto, déjeme decirle algo. Usted en esta mañana está a punto, hace rato, de tomar una decisión trascendental en su vida, no sé, que le va a implicar muchas cosas. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por ahí hay un dicho que dice que no es nada morirse. El problema es morirse sin Cristo. Ese es el problema, porque todos nos vamos a morir. Dios nos guarde, aquí estamos todos reunidos escuchando la palabra del Señor, pero usted no sabe, no tiene ni idea de lo que va a pasar cuando este servicio lo despidamos. Por eso es que usted no puede salir de la congregación antes de que se ore para ser despedidos. Y hay gente que se acabó la administración, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Llegaron, dieron su ofrenda, su diezmo, lo que trajeron para el Señor. Y cuando usted ve, allá va. Hay algunos que, como el caso de las hermanas que viven para allá, para La Paz, para Cristo Rey, que el último bus pasa a las 8 de la noche y Dios entiende, ¿cierto? Pero, hermano, igualmente vamos a morir en algún momento. Pero qué triste sería morir sin arrepentimiento genuino, sin el Señor en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados?
¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestro pecado? Porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. El pecado es la clave de todos nuestros problemas. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea cada vez que es más raro usar la palabra pecado. Esto no se debe a que haya sido sustituida por otra que sea más apropiada, sino porque la idea misma se ha perdido. Vivimos entre personas que son incapaces de hacer juicio moral sobre nada. Sugerirles que algo es pecado o enseñar que los hombres son pecadores es considerado como una idea rancia de épocas pasadas y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Lo que nos está queriendo decir la palabra en esa parte es que anteriormente usted escuchaba desde los púlpitos, y podemos verlo en YouTube, esos predicadores de antes que eran duros y la gente se iba bravos con ellos porque eran confrontados. Hoy en día estamos siendo confortados. En aquel entonces eran confrontados. Se les cogía y se les estremecía y les decía: arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, deja de estar pecando, deja de estar haciendo lo malo. Y algunos le decían a los demás: hijo del diablo, arrepiéntete. Y eso suena brusco, pero en realidad una persona que está cometiendo pecado, ¿de quién más va a ser hijo? O sea, no es una idea descabellada. Al pan, pan y al vino, vino. Si usted y yo somos pecadores y somos reincidentes, hermano, quítese ese rótulo del pecho que dice que usted es un hijo de Dios. Palabra dura es esta, pero toca. Y hay gente que no le gusta. Y hay gente que incluso cuando escucha estos mensajes dice: ¿y este de qué viene a hablar? Yo también soy un pecador igual que usted. Todos los días de Dios pecamos. Por algún lado. Por algún lado. Estamos en un proceso. Y la idea, según la palabra, es que nosotros crezcamos a la altura del varón perfecto. Yo no sé si usted tiene esa intención, pero en lo que a mí respecta, yo todos los días me levanto con la intención en el Señor de cada día ser mejor que lo que fui el día anterior. Todos los días. Y en las noches, en lo posible, debo hacerme una evaluación de cómo viví el día. Si le ofendí a alguien, muchas veces en la noche hay momentos en que como a mi esposa le digo: perdóname, o ella me dice: papi, perdóname, y uno queda como que: ¿y por qué? Yo no me di cuenta que me haya ofendido. Job hacía sacrificio al Señor por sus hijos, por si acaso habían pecado. Y dice la palabra del Señor en el libro de Job que sus hijos se reunían y hacían convites o fiestas. Y usted sabe lo que podía pasar en esas fiestas. Pero Job no dice, en la escritura no dice una afirmación de que sus hijos eran unos pecadores. No lo dice. Pero dice: por si acaso mis hijos pecaren, yo hago sacrificio delante de Dios. No lo dice. Pero ¿qué podríamos esperar en un convite de jóvenes que no solamente se reunían ellos, sino que invitaban a otros amigos? Y en un convite de eso no solamente había crispeta, seguramente había vino, seguramente habían algunas sustancias que podían hacer enaltecer a la persona en ese momento y podían cometer errores, ¿cierto? Y eso lo hacía Job. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Evaluarnos todos los días, a ver dónde es que estamos pelando el cobre. Amén. Entonces, hoy en día la gente se ofende cuando le hablan de pecado. La gente se ofende cuando Dios descubre el pecado. La gente se ofende cuando escucha de que si tú quieres que Dios sea benevolente contigo, tú tienes que ser de acorde a lo que Dios quiere. La gente se ofende cuando le dicen: hey, tú quieres ser sano. Amén. Arrepiéntete y deja de pecar. La gente se ofende cuando le dicen: oye, ¿tú quieres que tu situación cambie? Varón, deje la miopía o el estrabismo, mirando a su esposa, pero también tiene ojos para mirar a la hermana, para mirar a la que está por allá afuera. Si usted quiere que su vida cambie, arrepiéntase y deje de pecar.
deje de robar, deje de fornicar, deje de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Sea amigo de Dios, no enemigo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros muchas veces nos constituimos enemigos de Dios cuando hacemos lo que a Dios no le agrada. Por eso le digo en esta mañana, quítese el rótulo de ser hijo de Dios si usted no está haciendo las cosas como a Dios le agrada. Abominación, en otros momentos lo hemos hablado, la palabra abominación delante de Dios significa algo repugnable, significa de otra manera basura, significa hediondez, significa sepulcro no blanqueado, que por fuera están, sepulcro blanqueado, que por fuera están divines, pero por dentro hay gusano, hay podredumbre y hay de todo. Dios quiere que nosotros seamos de una sola pieza, íntegros. Que el que está predicando en esta mañana, cuando salga de aquí, sea el mismo. Y es una lucha. Que el que está predicando en esta mañana, cuando llegue a la casa, no se enoje porque se le tomaron la leche de almendra que dejó en la nevera. Pero cuando examinamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto en su origen como en sus consecuencias. Él no dudó en denunciar a las personas concretas como pecadores, y la razón por la que lo hizo fue porque Él sabía que el pecado era la clave de todos los problemas del ser humano. Pero ¿por qué el pecado es tan grave? El pecado es una declaración de guerra contra la soberanía de un rey. Y sobre todo en este caso es irnos en contra del soberano Rey del cielo. Porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Dios no puede comulgar con una persona pecadora. Dios no puede, Dios lo ve de lejos. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solamente estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios, porque se dejaron mal influenciar por la serpiente en ese momento, cuando la serpiente le dijo: ¿y acaso Dios sabe de que si comen del árbol de la vida y de la muerte, del árbol prohibido, se le van a abrir los ojos y va a haber entendimiento? Ellos le prestaron atención a la voz de la serpiente, y por eso hoy por hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahí fue donde se perdió la primogenitura, ahí se perdió la mayordomía en el Edén. Entonces serán abiertos vuestros ojos, le decía, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Wow, se le abrieron las agallas a este par y dijeron: ¿cómo vamos a ser igual a Dios? Vamos a tener un entendimiento y una sabiduría de saber y el bien y el mal. Y comieron del fruto prohibido y cayeron redonditos porque fueron engañados por la serpiente. Porque Dios es soberano, y cuando la palabra suena como soberano, significa que Él hace como quiere y como a Él le place. Entonces, en este contexto, el pecado fue una clara declaración de guerra contra el bendito y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere ser amigo del Rey, haga lo que el Rey le pidió que haga. Haga lo que Dios le pidió que haga. Pídale a Dios que le dé fe, le dé entendimiento para que usted pueda complacer a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, cuando Nehemías le llegó la información de que el templo había sido destruido, Jerusalén, que las puertas estaban quemadas, que los muros estaban caídos, Nehemías necesitaba ponerse delante del rey y pedirle permiso para que poder ir y reconstruir al lado de muchos que habían estado ahí las puertas de Jerusalén.
En ese tiempo el pueblo había sido tomado en cautiverio por los babilónicos. Había un rey babilónico que tenía subyugado al pueblo en ese momento, el pueblo de Jerusalén, de Israel. Nehemías era el copero del rey. Nehemías, a pesar de ser esclavo, había estado en mucha alta estima delante del rey. Pero había una norma en el reinado de que aquel que llegara delante del rey triste o con cara de enfermo, automáticamente tenía que ser muerto. Lo mandaban a la guillotina, lo mataban, porque eso era una ofensa al rey, que un vasallo o un súbdito se presentara delante de él con una cara de tristeza o enfermo. Mire usted. Y Nehemías llegó delante del rey acongojado, triste y con la cabeza agachada. Y Nehemías sabía que legalmente lo que le iba a suceder era que le iban a mochar la cabeza. Pero cuando llegó de delante del rey, el rey le dijo a Nehemías: ¿qué tienes? ¿Por qué traes esa cara de tristeza y de congoja? Cuando Nehemías entendió que el rey se preocupó, más que de pronto llamar para que le mocharan la cabeza, él levantó su cabeza y empieza a contarle a Dios, al rey, lo que estaba sucediendo, y que él pedía permiso para poder trasladarse a Jerusalén y poder reconstruir todo lo que estaba dañado. ¿Usted qué se imagina que sucedió en ese momento? Todo lo que Nehemías le dijo al rey fue recibido con agrado. Y el rey dio la orden, le dio el permiso y le dijo, le preguntó que cuánto tiempo se iba a demorar en esa misión. Y él le dijo que no sabía. El rey le dijo: tómate el tiempo que quieras. Pero además de eso, mandó delante de él jinetes a caballo con unos permisos para que por donde Nehemías pasara por todo el reinado no tuviera problema alguno. Pero aún así, entienda esto, dio cartas a los diferentes reyes babilónicos que habían en el trayecto para que proveyeran a Nehemías todo aquello que necesitara en su viaje y todos los materiales que necesitara para poder reconstruir el pueblo en ese momento. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que si nosotros llegamos con un corazón arrepentido delante de Dios, reconociendo nuestro pecado como en algún momento lo hizo Daniel, en el capítulo 9 de Daniel encontramos a un Daniel acongojado, triste, orándole al Señor y diciéndole: sí, Señor, hemos pecado contra ti, y por eso es que nos están pasando las cosas que nos están pasando en este momento. Y yo no tenía a Daniel en el bosquejo, pero me viene en este momento lo que está diciendo la palabra. El pecado es la consecuencia de las cosas malas que quizás estamos experimentando, de las enfermedades, de las pérdidas, de todo lo malo que usted está viendo. Y Daniel llegó delante de Dios y reconoció el pecado de él y de sus padres, de sus antepasados. Le pidió perdón a Dios y le dijo a Dios que hasta cuándo sería la afrenta, que hasta cuándo su pueblo iba a estar sufriendo por eso. Llevaban muchos años en el cautiverio y Daniel le pidió a Dios la restauración y Dios le respondió a Daniel. Y es cuando vemos en el pasaje, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel y empieza la escatología bíblica a desprenderse, a desbaratarse y decirle al Señor: desde el tiempo de Nehemías hasta el Cristo crucificado habrán tantas semanas, y así hasta que hemos llegado a la semana 69, que ya se terminó, y estamos a punto o en cualquier momento inminentemente a que se dé la semana 70, que es la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. O sea que usted y yo en este momento, ¿cómo se dice en el fútbol?
Estamos jugando tiempo extra. El primer tiempo se acabó, el segundo ya venció, pero el árbitro decidió que iba a dar 15 minutos de reposición. Y ahora todo el mundo está así, esperando, ya se cumplieron los 15 minutos y de pronto, y esperando que el árbitro pite, diciendo, y el árbitro si le da la gana, son 15, pero él puede tirar uno más, un minuto más o medio, lo que sea. Así se lo digo para que usted entienda la necesidad que tenemos hoy en día de arrepentirnos, porque la venida de Cristo está más cerca de lo que usted y yo creemos. Y por eso es que hay muchos faltos de entendimiento que hoy en día están jugando el evangelio. Por eso es que hay muchos hoy en día que están jugando con las tres posturas tribulacionistas, las tres posturas del arrebatamiento. Hay una postura que dice que el arrebatamiento se va a dar inminentemente, que ya todo está listo, pero hay otra postura que dice que el arrebatamiento se va a dar en medio de la tribulación, y hay otra postura que dice que el arrebatamiento se dará al final de todo lo que está escrito en la Biblia. Y el problema de esto es que hay muchos que han creído en la tercera posición y creen que el Señor no va a venir todavía, y creen que todavía tendrán tiempo para hacer con su vida lo que ellos creen. Todavía tienen tiempo para mujerear, todavía tienen tiempo para hacer pecado, para practicar pecado. Pero yo prefiero y yo creo en que nuestro amado Salvador, en un abrir y cerrar de ojos, va a venir entre las nubes y nos va a raptar. Y dice la Escritura que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Por eso leímos ahorita en el Evangelio de que mejor es morir con Cristo que morir sin Él. Amén. Lo leímos ahorita. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán. Y sí, y todos vamos a perecer. Pero cuando el Señor nos llame a las nubes, todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y dice, pero aún aquellos que aún viven, seremos revestidos de un cuerpo incorruptible, y también seremos llevados a las nubes con el Señor. Y muchas veces vivimos de apariencia y creemos que porque venimos a la iglesia, y creemos que porque estamos en el servicio, y creemos porque cuando hay una administración, Rambo saca la bazuca y tumba la pared, y la hermana ministró y el Espíritu Santo se movió y el Espíritu Santo tocó y la persona recibió sanidad, liberación. Hermano, esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. Pero que el Señor nos vea con ojos de misericordia en estos tiempos. Si su venida va a ser hoy, ¿cómo nos va a encontrar? Por eso dice la Escritura que muchos los tienen por tardanza. Pero dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. La decisión es suya y la decisión es mía. ¿Y por qué es suya, hermano pastor? Porque es que hay muchos que se paran en los púlpitos y no están bien delante de Dios. Hay muchos que usted lo ve echando demonios, ministrando, hablando en lenguas, pero no están bien delante de Dios. Dura palabra es esta, pero hay que decirlo. Y hay gente que se va de las iglesias porque se les confronta. Y después, y lo cogen a uno y le escriben y le dicen que no tiremos puya. Pero es que no es puya, hermano, es la verdad. Dele gracias a Dios que se lo están diciendo en su cara. Porque esta palabra, antes de que se soltara para ustedes, ya Dios me había dado a mí con el balde del agua. Así de fácil. Usted tiene que ser de una sola pieza. Si a usted el Señor lo está confrontando en un lugar, acepte lo que Dios le está diciendo. Acepte lo que Dios le está diciendo. Reconozca lo que Dios está sacando a la luz. Si a usted le están llamando la atención en un lugar, en una congregación, sea la que sea, los líderes que Dios puso delante de usted, a los padres espirituales, la palabra de Dios dice que el Señor reprende a los hijos, a los que ama. Siéntase amado por Dios cuando a usted lo confronten y cuando le digan que usted está haciendo algo malo.
no salga corriendo. No coja la maleta y huya a otro lugar, porque en el lugar donde Dios lo estableció, ahí es donde usted va a recibir corrección. Ahí es donde usted va a recibir limar las asperezas que viene trayendo. Entonces nos hemos tan mal acostumbrado a que no nos gusta que el Señor exponga nuestro pecado, que nos vamos y recorremos cualquier cantidad de congregaciones buscando escuchar lo que nosotros queremos escuchar y no lo que el Señor nos está diciendo. Entonces se van de un lugar porque se les confrontó con el pecado que estaban cometiendo y se van a otro lugar, pero ya se perdió hasta la ética ministerial, porque el lugar donde llegan, el líder de ese lugar no es capaz de coger un teléfono y llamar al pastor anterior y decirle: fulano, Dios te bendiga, por aquí tengo a una persona que viene de allá, cuéntame de ella. Hermano, antes a usted le daban una carta. Usted es libre de estar aquí. Usted es libre si mañana o más tarde se quiera ir para una congregación con full aire acondicionado, que tenga todos los estándares de calidad para usted. Usted es libre de hacerlo. Pero no es donde usted quiera, es donde Dios le plazca. ¿Sabe algo? Cuando el Señor nos llama a la conversión, al evangelio, la iglesia donde iniciamos, yo le decía a la pastora, porque lo sentía, que la gente pensaba era como un galpón de pollo, así como le digo. Y para la gloria de Dios, esa iglesia hoy tiene aire acondicionado, pisos de, mejor dicho. ¿Y sabe dónde queda esa iglesia? En el sector de La Quinina, Gaira, zona rural. Y allá nos íbamos nosotros, miércoles, viernes, sábado, domingo, a ese lugar que para muchos era menoscabado y menospreciado. Pero Dios se movía de una manera tan tremenda. Era una enramada, así como le digo, era una troja. Imagínense una troja, una enramada. Así era esa iglesia. Y ahí comenzamos nosotros. Ahí el Señor empezó a obrar en nuestras vidas. Ahí el Señor empezó a obrar en la vida de Lorena, en la vida de cada uno de nosotros empezó a obrar el Señor. Y yo tenía una lucha, porque yo tenía un pie en la iglesia tradicional y un pie en la iglesia cristiana. Y yo predicaba en la iglesia tradicional, al lado de tremendos sacerdotes que habían aquí, amigos míos. Hasta que un día el Señor empezó a tumbarme las escamas de los ojos y a darme cuenta que aunque yo pensaba que estaba en una iglesia, que la iglesia somos todos nosotros, el Señor dice que viene por su iglesia y que su iglesia a la que Él se va a llevar es una iglesia sin tacha, sin arrugas, sin mácula, sin nada malo. Y yo predicaba en las iglesias hasta que el Señor empezó a tumbar las escamas de mis ojos y empezó el Señor a mostrarme tantas cosas, tantas cosas. Estábamos viviendo una situación dura y yo salía en una moto a las 4 de la mañana a hacer mototaxi. Y pasé por enfrente, y ahí había escuchado, pero no lo creía. Yo defendía a mi amigo el sacerdote a capa y espada. Lo que fuera con él era conmigo, porque era una, Dios mío. Y voy en mi moto y encuentro al sacerdote en la puerta de la casa cural, con un poco de latas de cerveza, fumando, tomando, con varios muchachitos del sector, del barrio. Y yo lo único que le pedí a Dios era que eso fuera una alucinación en base a mi situación que estaba viviendo en ese momento, y estaba viendo cosas extrañas. Yo no me daba por vencido. Y un domingo había una misa de difuntos. La persona que había muerto era muy conocida en el sector del sur. Y esa iglesia estaba repleta. Y el sacerdote no llegaba. Y era a las 5 de la tarde la misa de difuntos. Y la gente 5:30, casi 6, y la gente estaba sollada.
cuando de pronto, o sea, uno tenía una imagen delante de los demás como que muy cercano, y cuando de pronto llegaron y me dijeron, el padre acaba de llegar, está en la casa cural, que te acerques allá que necesita hablar contigo. Yo salí, cuando entro pregunto y me dicen, está en su cuarto. Y entro al cuarto del sacerdote. El sacerdote estaba en boxer, borracho, sucio de arena, llorando, revolcándose, fumando. Y me dijo, sube al altar y dile a la gente que yo, ojo con esto, él tenía una cirugía de implante de cadera, me caí y tengo un dolor tremendo en la cadera que no me deja. Por ende, viene otro sacerdote a reemplazarme. Mire la mentira. Yo subí, obedecí y le dije a ese tutiplén de gente que había ahí, el padre les pide disculpas, no va a poder oficiar la misa porque se cayó y se lastimó el implante en la cadera. Apenas yo dije eso, se me va levantando todo el mundo y me dice, alcahueto, mentiroso, lo vimos cuando se bajó de un taxi borracho con el sacristán y el monaguillo. El monaguillo y el sacristán estaban en la misma condición, y aún así, sea lo que sea, hermano, este lugar es sagrado. Este lugar es un altar de sacrificio. Cuando un ministro sube a este altar, entienda esto, usted que está perfilando ya para pastor o para ministro, cuando usted como ministro sube a este altar, usted se convierte en una ofrenda de olor grato delante de Dios, porque en este lugar era el lugar del sacrificio. Aquí se mataba la ofrenda, el animal, el cordero, lo que tenían para el Señor. Por eso es que usted tiene que entender que este lugar es de mucho respeto. Ministros de alabanza, el que toca la batería, el que maneja la consola, el del piano, los micrófonos, han sido consagrados para el Señor. No son cualquier cosa. Así que nosotros como ministros del altar tenemos que mirar cómo estamos delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor le place, aquí mismo lo fulmina uno. Y no pregunte por qué, porque lo hemos visto casos. Y la gente me decía de todo, yo no sabía dónde meterme. El sacristán y el monaguillo se subieron al altar en bermuda, en pantaloneta, descalzos, borrachos y sucios de arena, a organizar la mesa, a colocar los utensilios, porque venía otro sacerdote. A mí me dolió tanto. Eso para mí fue una puñalada, porque nosotros de alguna manera representamos una imagen delante de las comunidades. Después se presenta una situación espiritual con mi hija Lorena, y un sacerdote de la Iglesia Católica en Manzanares, no voy a dar el nombre. Un día llevamos el caso para ver si nos ayudaba. O sea, nosotros entendíamos que nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pero como miembros de una congregación, nosotros teníamos por encima un liderazgo, y que se suponía que ese liderazgo nos podía orientar en lo que estábamos nosotros viviendo. Era un tema espiritual duro. Cuando llegamos a ese lugar, el sacerdote nos atendió, un gran amigo nuestro, y nos ha dicho estas palabras. Bueno, yo no estaba en ese momento, estaba mi esposa. ¿Ustedes creen en los cristianos evangélicos? Mi esposa le dijo, no creemos en los cristianos evangélicos, creemos que Dios se mueve en ese pueblo. Ok. Cogió un papel y anotó. Vayan a esta dirección y pregunten por esta pastora, que ella les puede ayudar. Oiga, un sacerdote
católicos, opcionándonos que fuéramos ante una pastora, ante una iglesia evangélica cristiana. Entonces ya usted puede ir atando cabos, que hay muchos que están donde no deberían. Y fuimos a ese lugar. Yo todavía tenía un pie allá y otro acá, porque yo no entendía lo que estaba pasando, pero Dios también estaba tratando conmigo. Mis hijos hacían parte de un grupo de jóvenes en la Ciudadela 29 de Julio. Se reunían los jóvenes y confrontaban, porque había una joven que su papá o su familia por parte del papá eran católicos, pero la familia por parte de la mamá eran cristianos evangélicos. Entonces ella estaba ahí como metida en una salsa de camarones, no sabía para dónde coger. Y me cuenta Lizardo, que está aquí presente, una noche que se iban a encontrar de nuevo los jóvenes y querían debatir sobre las imágenes, y que él necesitaba que yo le explicara algunos textos de la Biblia que hablaran de las imágenes, de las adoraciones, de la abominación a la adoración de imágenes. Oiga, ¿y quién más? Empiezo yo a buscar en el computador, en la Biblia. Yo lo único que hacía era llorar. Lloraba, hermano, porque si la Biblia le dice a usted que haga algo, hágalo. Pero si la Biblia le reprende a usted que no haga algo, que es abominación para el Señor, que es considerado pecado, no lo haga. Y cuando empiezo a leer en Deuteronomio y leo el Salmo 115, cuando habla de las imágenes, de que no nos podemos postrar delante de ellas, que ojo con esto y ojo con lo otro, y empieza el casé a devolvérseme, y me veía yo en esas procesiones que iba prácticamente, era como que empujado, porque no sé qué pasaba, pero a mí no me llamaba mucho la atención el salir en las procesiones. Pero de igual forma, aunque muchas cosas no practiqué, de igual forma me hice partícipe en el resto, y daba lo mismo. Y cuando empiezo yo a leer y a anotar, yo lloraba. ¿Cómo es posible que a la gente no se le predique la palabra de Dios, como dice la Escritura, que no podemos añadirle ni quitarle ni siquiera una coma a las Escrituras? Tal cual como la palabra lo dice. Si la palabra de Dios me enseña que no haga algo, no tengo por qué hacerlo, considerado como pecado. Si la palabra de Dios me enseña de ahí que hay de aquellos que practican la brujería, que van a los hechiceros, a los gnósticos, a los agoreros, hermano, si la palabra de Dios dice que no lo haga, no lo haga, porque si la Biblia lo está diciendo es porque le está advirtiendo de unas consecuencias que le pueden hasta costar la vida. Porque nosotros en este caminar hemos visto gente que se ha muerto sin un dictamen médico, pero se lo han llevado por delante por una hechicería, por una brujería, por envidia, por resentimiento. Hay gente que ni siquiera tiene la necesidad de ir a un brujo, pero solo por el resentimiento que tienen en su corazón a nivel familiar o personal, se han muerto, se van secando. La mayoría o el 70% de las enfermedades del hombre son psicosomáticas, son producto de la falta de perdón, son producto del resentimiento. Y hemos visto que la persona, luego de que recibe el Señor, que se arrepiente y cambia de manera de pensar, automáticamente cambia de manera de vivir, y la palabra lo dice, y se han levantado de las sillas de ruedas y han pedido perdón. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, hermano. Y al cabo de un tiempo se encontró mi esposa de nuevo con este sacerdote, y la saludó muy efusivamente y le dijo: hija, yo te dije que fuera para que te ayudaran, pero no para que te quedaras allá. Gloria a Dios. Y aquí estamos. Y hemos entendido que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y muchas cosas yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué no le explican al pueblo que lo que están haciendo es abominación? Mira cómo se está perdiendo la gente. Yo salía de una misa dominical, y cuando salía me sentaba en la tienda de la esquina, me brindaba mi cervecita, y yo chévere, pero como ya yo sabía que mucha gente me veía, yo me las tomaba, miraba para todos lados y después la escondía detrás de la pata de la silla. O sea,
Y ahí es donde se aplica que el que reza y peca, empata. Un sacerdote, la iglesia católica, la iglesia tradicional, practica la confesión de pecados. La Biblia dice que nosotros tenemos que practicar la confesión de pecados, pero la confesión nata de confesión de pecados, valga la redundancia, es delante de la presencia del Señor. Ahora bien, esto no significa de que si usted tiene una situación y necesita confesarla, porque dice que cuando nosotros confesamos nuestro pecado hallaríamos misericordia. Usted siente que se le quita algo de encima. Un ministro de altar, un pastor, puede escuchar su confesión y puede darle un consejo y puede orar por usted. Por eso es que nosotros como líderes, como pastores de la iglesia, nosotros tenemos que ser prudentes. Estamos llamados a la prudencia, estamos llamados a escuchar, orar por lo que está sucediendo, pero no podemos, como hay mucho dentro de las iglesias, que lo que se le cuenta lo divulgan y lo echan para adelante. Imagínate, la hermana me contó que está pasando por esto y por esto. Imagínate, pero después de 2 horas de destripar a la persona, es cuando dicen, pero esto es para que oremos por ella, ¿viste? Y eso se ve, hermano, se ve a menudo. Dios mío. Y yo quedé en una nebulosa, yo no sabía qué hacer. Mi familia tradicionalmente es católica. Mi mamá, para la gloria de Dios, y le doy gracias a Dios, que mi mamá era analfabeta. Y usted dirá, ¿le va a dar gracias a Dios? Porque sí, porque mi mamá, en medio de su en ser analfabeta, no pudo leer, y gracias a Dios no se dejó. De pronto lo que ella sabía de la iglesia católica fue lo tradicional, lo que vio. Y el día que yo me fui a bautizar en la iglesia cristiana evangélica, nosotros vivíamos a 3 casas de mi mamá, y yo pasé por la casa de mi mamá en bermuda, en chancleta, iba para el carro y le dije, mami, hijo, ¿tienes una toalla que me prestes por ahí? Y ella me dice, ¿vas para la playa? Y yo, no señora, me voy a bautizar. ¿Cómo así, Pedro José, si ya yo lo bauticé a usted cuando era chiquito? Y yo le dije, sí señora, usted tiene razón. Usted me bautizó a mí cuando yo era chiquito y no tenía uso de razón. Y hoy en día, que en Cristo tengo uso de razón, me estoy dando cuenta que en aquel entonces, primero, no era la necesidad en el momento. Segundo, no era bíblico. Y tercero, hoy soy una nueva criatura en Cristo. Por ende, voy a bajar a las aguas bautismales. Entonces, eso era lo que le quería decir. El pecado nos va a hacer enemistosos con Dios. No hay vuelta atrás. Si usted hace las cosas que a Dios le agrada, usted va a hallar misericordia delante de Dios. Pero no pretenda, hermano, ni puedo pretender yo, querer un favor de parte de Dios cuando mi vida no está de acuerdo con el Señor. No está de acuerdo con el Señor. Y eso muchas veces pasa cuando la Escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eso pasa porque no leemos las Escrituras. Porque cuando estamos en otros lugares nos acostumbramos a que otros nos las lean y que acomoden la palabra y la manipulen. Pero qué bueno hubiera sido que en ese lugar de donde vine, que le doy gracias a Dios porque de alguna manera ahí fue donde el Señor empezó a lidiar con nuestras vidas. Y ahí fue donde el Señor nos empezó a moldear y nos empezó a suceder como pasó con Martín Lutero por allá en aquella época, que Martín Lutero era un cardenal de la Iglesia Católica, pero escudriñando las Escrituras se dio cuenta que la salvación era por gracia, era por fe y también era por obras, porque la fe sin obras es muerta. Y la obra sin fe también es muerta. Entonces, ¿cuáles son las obras? Las obras son los frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras que cuando usted con la fe ha creído de que Dios está, usted hace todas aquellas obras que sabe que a Dios le agrada, pero lo hace de corazón. Amén. Y todo esto viene sucediendo. Entonces,
Para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino es un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. Puede que en muchas ocasiones esa enemistad se exprese como una hostilidad abierta hacia Dios, sino que tome la forma más habitual de la indiferencia. Pero cuando una persona dice que no le interesa a Dios o lo que Él ha hecho, estamos ante una tragedia suprema. Se lo voy a poner de otra manera. Hay gente que se cree autosuficiente y cree que por sus méritos propios hoy son lo que son, hoy tienen lo que tienen. Y tristemente hay gente diferente a ellos, que en alguna parte de la Escritura lo dice, que anhelan y quisieran ser como esos tales. Amén. Entonces, cuando una persona transgrede de esa manera y se cree autosuficiente y cree que no necesita a Dios, está cometiendo una tragedia para ellos mismos. Aquellos que usted le habla, que usted le lleva la palabra, y ellos dicen que no necesitan ir a una iglesia, que ellos se agarran de que la palabra dice que en su omnipresencia Dios está en todos lados y Dios está en su casa, pero resulta que en su casa ellos hacen y deshacen. Aquello que usted le invita a la iglesia, esa iglesia, no vi. Eso es una tragedia para el ser humano delante de la presencia de Dios, porque usted se está yendo de frente con aquel que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. O sea, no es lo mismo que usted se interese por un equipo de fútbol, no es lo mismo que usted sea aficionado a un equipo de fútbol, a que usted tenga que tomar una decisión si sigue o no sigue al Señor. O sea, en el mundo, en lo secular, se practica la opción. Usted decide. Usted decide si la moto que va a comprar es blanca o es negra. Usted decide hoy, cuando salga de este servicio, si quiere comer en Jumbo, o quiere irse a comer sancocho donde Lourdes. Usted decide si se quiere ir a comer una chuleta o quiere irse para la casa y tomarse solo una aguapanela, porque muchas veces hay, pero a veces somos tan coñuños que preferimos mejor lo ligero para que nos rinda. Usted decide, pero con Dios no se puede decidir. O sea, con Dios usted le sigue o le sigue. No hay opción. No hay opción. Usted con Dios no se puede poner condicional. Hay gente que le pone condiciones a Dios. Hay gente que le dice a Dios, son tan caraduras, tan carapeladas, que le dicen a Dios, si tú me haces esto o aquello, yo te serviré. Si tú me sacas de esta situación, te juro que yo te serviré. Y voy a ser un predicador y voy a ser un gran evangelista y voy a ganar almas para Cristo. Si tú levantas a mi ser querido que está en esa cama y que la ciencia dijo que no había opción. Condicionan a Dios, ignorando de que el Señor tiene el sartén por el mango. Dios va a seguir siendo Dios con usted o sin usted. Dios va a seguir siendo Dios. Así usted le hablaron que se arrepintiera, Dios va a seguir siendo Dios. Si usted en esta mañana atesora esta palabra en su corazón, se la lleva para su casa y reflexiona lo que Dios habló, Dios va a seguir siendo Dios independientemente a la decisión que usted tenga que tomar. Independientemente en que usted en esta semana quedó reflexionando y dándole cabeza al asunto, oye, verdad, yo me voy a bautizar, voy a hacer las cosas como Dios pide que la haga, me voy a alejar del pecado, pero llegó el fin de semana siguiente y se escachuchó otra vez.
Dios va a seguir siendo Dios. El que pierde es usted y el que pierdo soy yo. Así de fácil, facilito, hermano. Pero para nosotros la mayor conveniencia es que seamos recíprocos a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, en un asunto de tanta importancia no se puede tomar una posición neutral. Es imposible, no existe personas que ni amen ni odien a Dios. No amarle implica necesariamente odiarle. O sea, si usted no le hace caso a lo que Dios le está diciendo, literalmente, usted no quiere a Dios, usted lo está odiando. Así, sin decoración, sin florecita. Si, o usted es o no es. O usted lo ama, y si lo ama tiene que hacer las cosas como Él las pide que las haga, o lo odia. Sí, es fácil. O lo odia. Usted no puede patear con las dos como en el fútbol. Usted tiene que ser lo que Dios le está pidiendo que sea. Y nadie ha dicho que seguir a Cristo es color de rosa. Así que si a usted le dijeron que si venía a los pies de Cristo, uno, iba a seguir manteniendo la condición que tiene sociológica o socioeconómica, bájese de ese bus, que las cosas así no son. Si a usted le dijeron que seguir a Cristo era hermoso y que iba a estar caminando como en las nubes, bájese de ese bus, que a usted le vendieron un falso evangelio. Hermano, pero y entonces, hermano, seguir a Cristo es espinoso, es pedregoso. Se te van a levantar muchas situaciones. Te va a caer la mococúa, como dicen por ahí. Pero ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Que la Escritura dice: ánimo, que yo he vencido al mundo. Ánimo, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, dice la Escritura, pero de todas ellas les libraré. Nadie dijo, y en la Escritura en ninguna parte refleja, que seguir a Cristo era como ir al cine, comprarse una Coca-Cola, una caja de crispetas, unas gafas 3D y ver la película en full aire. Nadie lo dijo. En la Biblia no lo refleja en ninguna parte. Si a usted le dijeron que eso era así, lo engañaron. Lo engañaron. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir aflicciones? Sí. ¿Vas a perder muchas cosas? Sí. ¿Se me va a morir un ser querido que amaba mucho? Sí. Se va a morir. Se van a morir muchas cosas en nuestra vida. Vamos a tener pérdidas físicas tremendas, que muchos van a decir: hey, mira, ve, anda, cómo ha quedado, míralo, antes lo tenía todo, tremenda nave en la que se movía, fiestas por aquí, fiestas por allá, ahora que se metió evangélico, mira, ve, hasta arrendado vive, y mira, y pilando por el afrecho. Sí, todo eso va a pasar. Hermano, alégrese, alégrese, porque la palabra que confronta es la que no nos conforta. La palabra que incomoda, que nos mueve la silla, que usted está escuchando la palabra y a usted le están rechinando los dientes, porque eso es lo que no queremos escuchar. Queremos escuchar de casa, carro y beca. Queremos escuchar tantas cosas bonitas, pero lo duro de la palabra no lo queremos escuchar. Y eso es lo que tenemos que escuchar. Eso es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y eso es lo que nos tiene que llevar a los pies de Cristo. Porque a nadie le cabe en la cabeza que usted esté pasando por situaciones adversas y aún usted esté de acuerdo con lo que el mundo le ofrece, sabiendo que hay un Dios que nos ofrece aún cosas más poderosas que lo que el mundo nos puede ofrecer. Dice en Mateo capítulo 12:30: el que no es amigo
contra mí es. Vamos con esto. El que no es amigo contra mí es, dice el mismo Jesucristo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Una palabra para que nosotros podamos decidir en este día. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Seguir siendo enemigos de Dios? ¿O constituirnos amigos de Dios? En esta mañana nosotros tenemos que decidir de qué lado vamos a jugar. Porque si usted se constituye amigo del diablo, es obvio que tiene que ser amigo de Dios. Si usted se constituye enemigo del diablo, usted se constituye amigo de Dios. Porque es que la luz y las tinieblas no compaginan. O usted está en la luz o está en las tinieblas. Pero en un lugar intermedio usted no puede estar. A mí me tocó decidir, y se lo decía ahorita, estaba con una pierna aquí y otra allá, y a mí me tocó decidir, me dolió, porque en el mundo hay muchas cosas que nos va a costar dejarlas, pero lo que el Señor nos ofrece es mayor que aquello que vamos a dejar por seguirle a Él. La paz, la tranquilidad, la protección delante de Dios. El día que usted decida seguir a Cristo, un cerco se va a cerrar a su alrededor de su familia. Y en esta mañana Dios le dice algo: pruébame. Pruébame y verás la mano de Dios obrar a tu favor. Pruébame y verás. Hace rato Dios viene hablándole a alguien que tiene que tomar decisiones en su vida, contundentes, radicales. No que esto sí y esto no, o de pronto voy a rechazar la mitad de esto y me voy a quedar con esto porque todavía necesito de esto y de esto y esto. No, con Dios es todo o nada. Con Dios es todo o nada. Juan 3, 16, 20 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, otra vez hablando de fe, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted cree en el Hijo de Dios, que Dios lo envió para la salvación nuestra, usted ya ha sido perdonado. Pero esto implica que el hecho de que usted crea en Jesucristo, porque todo el mundo cree. Usted le pregunta a cualquiera aquí que si cree en Dios y le dice que sí. Hasta los brujos creen. Hasta los brujos creen. Porque usted va a un consultorio de un brujo. Bueno, usted iba a un consultorio de un brujo y encontraba un crucifijo y encontraba una Biblia pura carnal, y el brujo le decía: yo trabajo con cosas buenas, los trabajos que yo hago van agarrados de la mano de Dios. Sí, ¿de cuál Dios? Y muchos cayeron redonditos. Sí, mira, ahí está la Biblia y ahí está Cristo. Y en ese altar tienen hasta la imagen de María y tienen la imagen de San Pancracio. ¿Y cuántos no compraron la novenita de San Pancracio y para que le trajera trabajo? ¿Cuántos no comieron el pancito de San Pancracio el día de la fiesta de San Pancracio? ¿Cuántos no se fueron para el pueblo a festejar la fiesta de la patrona? ¿Cuántos no caminaron los 16 de julio la fiesta de la Mencho? ¿Cuántos? Yo lo hacía y me pacté con tantas cosas. Y hoy en día estamos viendo todo lo que pasa en esos días. Y hoy en día hasta los sicarios se pactan con el mismo diablo para que les dé agilidad en los dedos, en los pies, para que los vuelva invisibles. Se pactan con el palo mayombe.
Y la gente ignora esto. Incluso dentro de la iglesia cristiana, la gente cuando ignora estas cosas no sabe contra quién pelear, no sabe contra quién luchar. Y hoy en día han cogido cantidades de personas, las autoridades, y en su grupo de cabecera, de un cabecilla, de un capo, usted encuentra que en la nómina tenían a la bruja, asesor espiritual le llaman. Y usted va al Palacio de Miraflores, en Venezuela, y hay un espacio dedicado a las 3 potencias venezolanas, que Jehová la reprenda a esta hora. Y tienen a María Leonza en una de las avenidas principales montada en una danta. Y usted ve al presidente de esa nación hablando de Cristo, cualquiera lo menciona. Pero ¿y qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. El que se va a perder es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que la gente no viene a Cristo. El que está haciendo lo malo le pesa venir a Cristo, porque sus obras serán expuestas por la luz. Amén. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo, ama la justicia y aborrece la injusticia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión a la ley de Dios, Él lo aborrece. Y la palabra, hay una palabra que el Señor usa mucho, y es la palabra abominación. Le decía al comienzo. Y en el peor de los términos, la palabra abominación significa porquería. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, Dios le dio ciertos leyes, estatutos y recomendaciones. Y Dios le dijo al pueblo que cuando alguno del pueblo tuviera ganas de ir al baño, tenían que andar con una estaca en su cintura. Y tenía que salir a cierta distancia del campamento, hacer como el gato, cobar con esa estaca, y ahí hacía la persona del cuerpo. Y luego tenían que tapar. Y dice más adelante, porque Jehová se mueve en medio del campamento. Entonces, si usted quiere que Jehová se mueva en medio de su casa, a favor de su familia, a favor de su casa, deje de ser abominación delante de Dios. Deje de adulterar, deje de fornicar, deje todo aquello, deje de echar mentira, deje de estar engañando a la gente, porque con cualquiera de estos detalles malos, usted se está volviendo aborrecido por Dios. Y dice la palabra que Dios, cuando estamos en esta condición, nos ve de lejos. No va a interceder por nosotros. No va a interceder. Él lo dijo en su escritura. Y no contenderá más mi espíritu con el espíritu del hombre, porque el hombre siempre va a tender a hacer lo malo y no va a reconocer a Dios de delante de ellos. Entonces, cuando nos vienen los escalabros, es cuando vamos a reconocer de que Dios siempre nos estuvo diciendo algo para bien y nosotros no quisimos atenderlo. Amén. Ya voy a terminar. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Amén. Dios es el único que tiene ojos limpios. Dios es el único que puede ver el agravio, pero yo no conozco el corazón de mi hermana Patricia. Por mucho que yo esté casado con Josefa, no conozco en totalidad su corazón. No lo conozco, solo Dios. Amén.
Por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Que muchas veces decimos, estamos pidiéndole a Dios y pídele a Dios y Dios nos responde y Jehová responde y Señor escúchame, y parece que el Señor no me escuchara y yo todas las madrugadas de las 3 de la mañana tirado en el piso y Dios no me habla, no siento nada, no hago nada. Pero te has sentado a reflexionar cómo está tu vida delante de Dios. Te has puesto a analizar la situación. Y como dice Isaías 59, que quizás esas iniquidades que nosotros tenemos en nuestras vidas han hecho que una división esté entre nosotros y Dios. Y que nuestro pecado ha hecho que el Señor oculte su rostro de nosotros para no escuchar. Y no dice que se haya ido, dice que oculta. Estando en el lugar, Dios se puede ocultar. No lo vas a encontrar, pero Él está ahí. Ojo con esto. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Usted puede escuchar el ruido que hay en el baño en este momento, gloria a Dios. Hay un niño llorando, pasó la moto, pasan las chivas en la noche, parece que fuera de propio, pero cuando usted oye es porque está poniendo atención a algo que está escuchando. Se concentra en la palabra que se está predicando. Usted está oyendo. Amén. Entonces, aunque Dios nos escuche, no nos va a oír. Porque es que escuchamos todo. Pero cuando nosotros oímos es porque estamos poniendo atención en algo puntual. Estamos poniendo atención en algo puntual. Cuando Dios escucha todo. Sí, claro, Dios escucha nuestras oraciones. Pero para poder Él responder nuestras oraciones, tuvo que haberlas oído con detenimiento. Tuvo que haberlas escudriñado. Tuvo que usted haber metido al Espíritu Santo de Dios, como dice la Escritura, que el Señor es el que nos ayuda en nuestra oración, porque nosotros no sabemos orar. Y dice que Él es el que las lleva a su presencia. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en esta iniquidad y en este pecado y hay una división entre Dios y nosotros, el Espíritu Santo de Dios no va a llevar esa oración delante de la presencia de Dios. Lo que se va a escuchar en el cielo delante de la presencia del Señor va a ser una algarabía, va a ser un bullicio, va a ser estruendo, los calderos, las ollas, pero no va a haber, Dios no va a poner atención para dar una respuesta que nosotros estamos anhelando. Amén. No entrará en ella, dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Y de quién está hablando Apocalipsis? Está hablando de la nueva Jerusalén. Nada inmundo entrará en el reino de los cielos, ninguna inmundicia y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. En ese orden de ideas, y el tiempo no nos alcanzó, podríamos determinar que el arrepentimiento es apartarnos de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada. Que el arrepentimiento es volvernos a Dios y es convertirnos en amigos de Dios. Que Dios lo que anhela de nosotros es un arrepentimiento genuino. Que todo lo que nosotros le digamos a Dios salga de nuestro corazón y no de los dientes para afuera. Eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Dios, dice Colosenses 1, 13, 14, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó el reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón
de los pecados. Amén. Entonces el arrepentimiento es un cambio en nuestra forma de pensar. Ya con esto voy a terminar. Usted y yo tenemos que cambiar de manera de pensar para poder cambiar de manera de vivir. Así tal cual como usted piensa, así tal cual va a ser la manera de vivir que usted está practicando. Amén. Si usted quiere experimentarlo, hágalo a partir de hoy. A partir de haber escuchado esta palabra, que de pronto palabra dura es, pero que es necesaria para nuestras vidas, que es necesaria para el crecimiento. Es necesario que muchas veces nosotros tenemos que escuchar palabra dura y no palabra liviana. Ya nosotros tenemos que empezar a comer comida sólida, comida dura, no leche. Porque de pronto usted, no sé si ha venido por primera vez esta mañana, de pronto usted lo que estaba esperando era una palabra que lo cogiera y le sobara la cabeza y le pusiera la mano en el hombro y le dijera ánimo, vamos para adelante, tú vas a salir de esta, con Cristo eres más que vencedor, levanten la mano, una manito arriba, gloria a Dios, aleluya. Eso no está mal, eso no está mal, pero estaría mejor que nosotros seamos confrontados por la palabra de Dios. Ahora pues con esta palabra que nos confronta a todos, usted en esta mañana se va a ir de este lugar no confortado, sino confrontado. ¿Entienda esto? No se confunda, no se confunda. Una cosa es ser confortado, que te cojan y te digan, ay, hermana Patricia, mi hijita, vamos para adelante, Dios tiene grandes cosas para ti. Pero cuando somos confrontados, arrepiéntete y conviértete, que Cristo viene pronto. No hay de otra, hermano, no hay de otra, o sea, no hay de otra. Dele gracias a Dios en esta mañana. Suéltala en el nombre de Cristo Jesús. Suelta su mente, suelta su alma, suelta su espíritu, suelta su ser, su consciente y su subconsciente. Ahora enfermedad, diablo, suéltala, suéltala en el nombre de Cristo Jesús. Suéltala, suéltala, ahora enfermedad, suéltala. Quebranta Espíritu Santo, quebranta Espíritu de Dios ahora. Quebranta ahora, se quebranta lo que no es tuyo ahora. Bebedizo, comida pactada. Fuiste pactada aún del vientre de tu madre. Fuiste pactada por el vientre de tu madre. Y todo pacto hoy es roto ahora por lo que ha vivido tu familia. También ha llegado a tu generación. Y en el nombre de Jesús se rompe ese pacto ahora. Suéltala en el nombre de Jesús. Suéltala. Ese bebedizo sale. Ahora ese bebedizo sale. Ahora. Suéltala, diablo, ahora. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Suelta a los hijos de Dios. Suéltala ahora. Pacto, todo pacto sale ahora. Todas maldiciones, oraciones contrarias. Ahora, muerte, te reprendo, diablo. Ahora. La sangre de Cristo, suéltala. Ahora, suéltala, diablo. Suéltala. Ella no te pertenece. Suéltala. La sangre de Cristo. Ahí. En el nombre de Jesús, sale, te desprende, diablo. Ahora, no te escondas, diablo. No te vas a esconder. Jehová te reprende. Espíritu Santo de Dios, quebranta toda muerte, todo espíritu de muerte lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús.
Todo espíritu de muerte familiar, hoy lo declaro sin poder y sin autoridad. Sin autoridad, sin autoridad. Envío la palabra a tu casa. Envío la palabra a tu casa y a tu familia. La sangre de Cristo tiene poder. Un ave negro. Jehová te reprende, diablo. Ese ave negro, que es espíritu de muerte, hoy lo reprendo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Espíritu de enfermedad, suéltala. Espíritu de enfermedad, suéltala. Suéltala ahora. Suéltala. Suéltala, muerte. Espíritu de enfermedad. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Espíritu Santo de Dios. Sigue limpiando, sigue rompiendo las cadenas, las ataduras, las ligaduras, los pactos, las maldiciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Coge el niño. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor quiere perfeccionar en tu vida. Espíritu Santo, se rompen cadenas. Cadenas que te atan al pasado. Cadenas que te atan al pasado. Hoy se queman. Hoy se queman. Hoy se queman. Hoy se queman en el nombre de Jesús. Para que tu generación no lo vea. En el nombre de Cristo Jesús se rompen cadenas. Ataduras. Hoy ligaduras se caen. Hoy las ligaduras se caen. Se rompen ahora. Ahora, Espíritu Santo, desato tus ojos. Desato tus ojos. Espíritu Santo, has tenido sueño, hija. Has tenido sueño. Serpiente antigua llamada diablo. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Cristo Jesús. Te vas de su casa. Te vas de su casa. Te vas de su casa ahora. 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 Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, te vas de su casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La sangre de Cristo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, sigue limpiando. Sigue limpiando, Espíritu Santo. Sigue limpiando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Donde está la sangre de Cristo, ahí está su poder. Aquí Él está. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar.